I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Hacemos bien en leer ese capítulo. Habla mucho de los deberes entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa. Quiere decir que Sara era una esposa respetuosa. Le daba honor a su esposo, respetaba la autoridad como cabeza del hogar. Y hoy día estos papeles están invertidos en la mayoría de los hogares. Ninguno se respeta. Gran número de matrimonios se piden la cabeza. Viven en la misma casa, comparten el mismo techo, sin embargo, se piden la cabeza, no se resisten. Y el Espíritu Santo también la menciona en Hebreos 11 como ejemplo de una fe verdadera que creyó contra lo imposible. O sea que Sara tiene mucho que enseñarnos. Sara tiene mucho que enseñarme a mí, Calixto Villa. No solo con su fe, sino también con su estilo de vida. Por supuesto, cuando somos nuevos en los caminos del Señor, cometemos muchos errores, faltas y pecados.
al igual que Sara y Abraham. Pero ellos en el camino aprendieron y la fe de ellos se perfeccionó. Rahab también fue una poderosa mujer de la fe. El Espíritu Santo la menciona en varias escrituras del Nuevo Testamento como un ejemplo de fe. Ella se salvó por fe. Se salvó por fe, no por obras ninguna que ella haya hecho, porque ella era una ramera que vivía en una ciudad pagana y pecadora, en una raza que había sido maldecida. Y cuando el pueblo de Israel entró, millones cayeron a filo de espada, pero la fe de Rahab, ella y toda su familia, por la fe de esta mujer, fue salva. Y el Espíritu Santo la menciona en varios libros como ejemplo de la fe verdadera que Dios honra con la salvación. Entonces, mis amados hermanos, estas mujeres tienen mucho peso y mucho que enseñarnos a nosotros los cristianos. Y yo quiero aprender y conocer de su fe e imitar la fe de estas mujeres que fueron registradas por el Espíritu Santo en las Escrituras como mujeres poderosas de la fe. Por ejemplo, Sara, a mí personalmente me enseña una lección bien grande. Creer lo humanamente imposible. Cuando enfrentamos algo humanamente imposible, alguna sanidad, alguna restauración, la provisión en momentos que no tenemos, puede ser la victoria sobre el pecado. Cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando en la vida, pueden haber muchas cosas que estemos enfrentando en la vida, pruebas, situaciones que humanamente decimos, no es posible, se acabó todo. Bueno, cuando nosotros estemos enfrentando en la vida alguna situación donde decimos, no es posible, perdí la esperanza, no veo una salida, tenemos que recordar, por eso es importante leer la Biblia, tenemos que recordar que no voy a mirar la esterilidad de Sara, sino la fidelidad de Dios. Voy a confiar en su carácter, en quién Él es, no en la imposibilidad. No voy a mirar mi edad o mis limitaciones. Voy a mirar a Cristo, quien me dio la promesa que no falla. Hay una promesa allá, está en el Antiguo Testamento, pero Pablo la trae al Nuevo Testamento allá en Hebreos, que esa promesa para mí tiene mucho significado y cada vez que la repito me hace temblar y me hace vibrar por dentro, porque es una promesa que dice, no te dejaré ni te desampararé.
Es una promesa poderosa. No te dejaré ni te desampararé. Escrito está. Esa promesa es una promesa directamente de Dios. Yo no voy a poner mis ojos en la promesa. Yo voy a poner mis ojos en aquel que dio esa promesa, en su carácter, en su fidelidad, en que Él no puede mentir. Y Él respalda su palabra. No, miren, la fe que agrada a Dios es la que se atreve a creer lo que el hombre declara imposible. A veces usted viene a sus amigos o a familiares a contarle sus problemas y en vez de salir animado, lleno de fe y de esperanza, sale peor, porque ellos no tienen la respuesta. La fe no es ignorar lo imposible, es creer que Dios lo hará posible. Eso es la fe, eso es cuando usted confía con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma en Dios, en su carácter, en su fidelidad, en quien Él es. Entonces, ¿usted cree que todas las cosas son posibles? ¿Lo haga Dios o no lo haga? Yo tenía una compañera de trabajo cristiana, una buena hermana cristiana, muy buena persona, que ella se casó desde muy joven y nunca había podido caer embarazada. Y ella tiene ya como 37 años de edad, ya está cerca de los 40. Y entonces está desesperada por tener un hijo. Ha hecho todo lo humanamente imposible para poder tener un hijo. Ha ido a diferentes doctores, ha estado bajo varios tratamientos, pero sigue siendo estéril, no puede caer embarazada. Su marido se ha chequeado, ella se ha chequeado. Y entonces yo le digo a ella, pon tu fe en Cristo. Pon tu fe en Cristo. Muchas mujeres estériles en la Biblia fueron sanadas cuando clamaron, cuando suplicaron con intensidad a Dios. Tú puedes ser una de ellas. Continúa creyendo en Dios. Recuérdale todos los días. Y miren, yo a veces me pongo a pensar en la paradoja de la vida. Es increíble. Cientos de mujeres que desean tener hijos y no pueden. Y otras que lo tienen como si fueran conejos. Los abortan porque no desean hijos. Y la Biblia menciona varias mujeres estériles que Dios sanó. Porque Dios puede sanar cualquier enfermedad. Una de ellas fue Sara, que es la que estamos hoy conversando y hablando y enseñando un poco de ella. Dios visitó a Sara, dice la Escritura, y le dio un hijo en su vejez. Rebeca, Isaac oró y Dios abrió su matriz. Raquel, dice la Biblia, y se acordó Dios de Raquel y le oyó Dios y le concedió hijos. O sea que nuestra fe y esperanza debe estar en el carácter de Dios. No en lo que nos dice un médico, no en lo que nos está diciendo nuestro cuerpo,
no en lo que a veces nos dice nuestra mente, debe estar en Dios. Esto hicieron estas mujeres. La madre de Sansón, el ángel le anunció que concebiría. Ana clamó al Señor y dio salud a Samuel. Y allá en el Nuevo Testamento, Elizabeth, dice la Biblia allá en Lucas, que era estéril y de edad avanzada, pero concibió a uno de los profetas más grandes que ha tenido la palabra de Dios, Juan el Bautista. O sea que Dios puede sanar el vientre de cualquier mujer. Para Dios todas las cosas son posibles. Creamos que Dios puede, confiemos en que Él responde oraciones. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo, dijo Jesucristo. Vengamos humildemente, arrepentidos delante de Dios, que Dios es bueno. Dios desea contestar nuestras oraciones. Todas estas historias enseñan lo mismo. Dios puede abrir un vientre cerrado cuando quiere glorificarse. La fe no debe estar, hermanos, en médicos, ni en estadísticas, sino en Cristo, el dador de la vida. Ahí es donde debe estar nuestra fe. ¿No dice Hebreo que pongamos nuestros ojos en Él? El autor y el consumador de la fe. Bueno, si nosotros tenemos nuestros ojos allí, en Cristo, y yo voy a hablar de esto más adelante, lo que significa poner los ojos en Cristo, si me da tiempo. Nuestros ojos en Cristo, estamos confiando en Él, en lo que Él hizo, en su persona. Estamos poniendo nuestra fe en Él. O sea que Dios puede sanar cualquier vientre hoy, igual que lo hizo con Sara. Pero también debemos descansar en la fidelidad de Dios. Si Él lo permite, si Él ha permitido esta infertilidad, es porque tiene un plan perfecto para su vida. Si Dios lo hizo con Sara, con Ana y con Elizabeth, también lo puede hacer contigo. El poder de Dios no ha cambiado y sus promesas siguen siendo sí y amén en Cristo. Lo que pasa es que ya mucha gente no cree. La gente a veces cree más en un médico, en las estadísticas, en lo que dice el científico, en lo que dijo el psicólogo, que en lo que dice la palabra de Dios. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Nuestra fe nunca puede desmayar. Tenemos que mantenernos firmes constantemente. Fíjense lo importante de esta mujer, Sara, que ella es presentada en las Escrituras como madre espiritual de los creyentes, porque en su vientre nació Isaac, el hijo de la promesa, de donde vendría Cristo. Y ahora voy a entrar a un tema que no sé qué tiempo me vaya a meter, pero quiero hablar de esto. Todo esto es importante hablarlo para que la gente entienda. El hijo de la promesa
Isaac. Y entonces, si vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 16, ya yo lo tengo aquí, dice algo súper interesante, poderoso y revelador. Ahora bien, esta carta la escribió Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Si leemos esto superficialmente, vamos a entender que las promesas se le hicieron a Abraham y a toda su descendencia. A su hijo, a su nieto, bisnieto y a todos los que nacieran a través de Isaac. Si lo leemos superficialmente. Que es la manera que entienden los judíos. Pero los judíos que no tienen a Cristo no pueden comprender las Escrituras porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Pablo se convirtió a Cristo y le fue dado el Espíritu Santo. Por eso Cristo les revela las Escrituras, les enseña. Por eso es que Cristo me enseña a mí a comprender las Escrituras y todas estas cosas que yo les enseño a ustedes. Porque yo soy el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en mí. Yo soy de Cristo, pertenezco a Jesucristo. Bueno, repetimos. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y entonces Pablo aquí le explica a la iglesia de los Gálatas. No dice y a las simientes, o sea, a mucha gente, a la descendencia, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Miren, hermanos, esta enseñanza de Pablo ha dejado a muchos maestros confundidos porque no entienden la espiritualidad de los textos sagrados. Cuando Dios le da esta promesa a Abraham, Dios le dijo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Allá se encuentra en Génesis capítulo 22, versículo 18. La simiente no era Isaac, es el Señor Jesucristo. Israel, el pueblo judío y el pueblo de Israel interpreta este versículo literalmente como sale en el Antiguo Testamento, porque ellos no creen en el Nuevo. Ellos creen, Israel, los judíos que no han creído en Cristo, ellos creen que las naciones serán benditas por la nación de Israel. Pero Pablo, quien era judío, nos revela que la simiente es Cristo. Allá en el Antiguo Testamento Dios se estaba refiriendo a Cristo, no a Isaac. En el Nuevo Testamento, Pablo aclara que no se trata de una descendencia colectiva de muchos hijos, sino de una descendencia específica, Cristo. Y cuando Pablo dijo esto, los judíos lo querían matar. Y decían: quiten a este hombre de la tierra porque no merece estar vivo. Porque el judío pensaba que por descender de Abraham ya eran hijos de Dios. Ellos pensaban que tenían a Dios tomado por la barba por haber nacido en la nación de Israel, por ser descendencias de Abraham. Esto significa, esto que hemos leído ahora y que hemos estado explicando, esto significa que todas las promesas de Dios a Abraham se cumplen
en una persona, Jesucristo. Pablo aquí corrige una interpretación errónea que permanece hasta el día de hoy. Los judíos pensaban que la promesa hecha a Abraham se extendía automáticamente a toda la descendencia física, Israel. Pero Pablo aclara que la promesa no era para muchas simientes. O sea, los descendientes biológicos, sino a una sola simiente, Cristo. Y esto enloqueció a los judíos a tal punto que juraron matar a Pablo. Y aquí es donde la cosa se pone seria, porque los judíos creen que son los herederos de la bendición. Ellos creen que por haber nacido judío o en Israel, que ya automáticamente eres hijo de Dios con todos los privilegios y bendiciones que Dios otorga. Esto significa que las promesas de Dios, la bendición, la herencia y la vida eterna, en la limpieza de los pecados, no se cumplen en los descendientes naturales de Abraham, sino en Cristo. Y solo quienes están en Cristo participan de estas promesas y bendiciones. Por eso es que odiaban tanto a Pablo, porque Pablo no tapaba estas cosas, las predicaba como era. Y hería el orgullo, esa arrogancia que tenían ellos. Pensaban que eran de sangre azul, porque habían sido escogidos como el pueblo de Dios. Y muchos creyentes desconocen que Abraham creyó en Cristo y que ese conocimiento ese conocimiento de él lo pasó a su descendencia. Algunos creyeron, otros no creyeron. Los que creyeron fueron salvos y lavados con la sangre de Jesús. Los que no creyeron se salvaron, aún siendo descendientes de Abraham. ¿Entienden? Si vamos a Juan 8:56, vamos a poder leer esto que yo acabo de enseñar y vamos a ahondar un poco en esto para que podamos entender. 8:56, estaba predicando Jesucristo, y entonces él dijo: Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Y lo vio y se gozó. Abraham vuestro padre se regocijó de ver mi día y lo vio y se gozó. Esto está poderoso y yo les voy a explicar aquí por qué. Aquí Cristo está enseñando de que Abraham esperaba la venida del Mesías, de la misma manera que Abel, Enoc, Noé, y así sucesivamente todos los que creyeron. Ver mi día significa ver por fe. Él vio por fe la venida del Mesías. Él vio por fe el cumplimiento de las promesas que Dios le dio, que en su simiente, Cristo,
serían benditas todas las naciones. ¿Cómo es que todas las naciones son bendecidas? No es por el dinero que tienen, no es por el poderío militar que tienen, no es por la tecnología avanzada que tienen. Las naciones son bendecidas cuando aceptan al Hijo de Dios, Jesucristo, el Señor de señores y Rey de reyes. Esa es la bendición más grande y más poderosa. Y esta es la bendición que Dios le estaba hablando a Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús. Abraham, miren, Abraham no vio a Cristo físicamente, pero sí espiritualmente, por fe. Usted y yo no vemos a Cristo físicamente, pero sí lo vemos por fe. Esto nos muestra que la fe de Abraham estaba centrada en Cristo, no en las bendiciones materiales. Lo que lo alegró no fue Canaán ni su descendencia natural, sino la llegada del Redentor, del Mesías. Y en esto es donde muchos maestros fallan, porque interpretan el antiguo pacto naturalmente, no espiritualmente. Y eso fue lo que hizo Pablo en sus epístolas. Lo natural lo trajo a lo espiritual, porque le fue revelado por Cristo. La promesa no fue hecha a las multitudes de descendientes de Abraham, sino a uno solo, Jesucristo. Todas las bendiciones de Dios están en Cristo y a través de Él. Sin Cristo no hay herencia. Sin Cristo no hay promesa. ¿Entienden? Pablo, usando la interpretación judía, toma la palabra simiente en singular para señalar que toda la historia de Israel se concentra en una persona, Cristo. Él es el canal, Él es el único canal de bendición. No es Israel, es Cristo. No es el judío, es Cristo. No es tu iglesia, es Cristo. No es tu pastor, es Cristo. Como dijo Pablo en algún lugar, en Cristo todas las promesas son sí y amén. En Cristo solamente. No hay promesa aparte de Jesucristo. En una ocasión escuché a un maestro famoso decir que la bendición de Abraham eran las riquezas. Cuando yo escuché eso, yo me pregunté, ¿cómo es posible que un hombre tan famoso pueda ser tan ignorante? Y este hombre tiene un programa en televisión, lo escuchan en el mundo entero, tiene mucho dinero, tiene avión. Sin embargo, dijo que la bendición de Abraham es el billete, el dólar, el verde.
los carros, las corbatas, los autos, el avión grande. Entonces, cuando yo meditaba en esto y yo, en vez de alegrarme, lo que me entristecía, viendo la influencia que tiene este hombre que predique esas barbaridades, el Espíritu Santo de momento me trajo, me hizo recordar la palabra de Cristo, donde Cristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Por medio de esta escritura fue que en ese momento Dios me consoló y me hizo ver. Hermanos y amigos, la luz para entender las escrituras no es de todos, es solo para los que Dios quiere y para aquellos que se humillan ante su presencia y viven para su Hijo Jesucristo. Únicamente. El escritor Dake escribió que la promesa de Abraham incluía tierra, descendencia y bendición. Y entonces él aclara y dice: la tierra y la descendencia física apuntaban a una realidad mayor, el reino de Cristo y la familia espiritual de Abraham. Y Dake es un maestro por excelencia. Les recomiendo a todos tener su Biblia. Yo les pongo un ejemplo que todos podamos entender. Imagina un testamento, que te dejaron un testamento. Abraham recibe promesas, pero en el documento aparece escrito el heredero único, Cristo. Si alguien que no es Cristo quiere reclamar la herencia, no tiene derecho. Solo el que está unido al heredero legítimo puede participar de esa herencia. Les doy otro ejemplo, porque si no entienden de una manera, pueden entender de otra manera. Un agricultor siembra muchas semillas, pero solo una llega a dar fruto. Esa semilla es Cristo, el fruto perfecto de la promesa. Otro ejemplo. Hay muchos descendientes de Abraham en sentido biológico, pero solo quienes han recibido a Cristo tienen acceso a la herencia. Yo tengo acceso a ella porque estoy en Cristo, y usted que tiene a Cristo, está viviendo para Cristo, también es un heredero y coheredero con Dios. Alaba con Cristo Jesús. ¡Qué poderoso es Dios! ¡Qué poderoso es Dios, mis hermanos! Entonces todo esto que yo estoy enseñando nos enseña que la salvación no depende de linaje, religión o esfuerzos humanos, sino de estar en Cristo, y que todas las promesas de Dios son sí y amén, solamente en Cristo. Si estoy en Cristo, soy heredero de Abraham, aunque no tenga una gota de sangre judía. Soy un heredero, alabado sea su nombre. ¿Entienden lo poderoso de todo esto?
Pablo en sus escritos derrumba el orgullo religioso de Israel y el orgullo de todo ser humano. No basta con tener apellido judío, religión o tradición. La promesa está en una persona, Cristo. Fuera de Cristo no hay promesa. En Cristo tienes toda la promesa. ¿Entienden mis hermanos, mis queridos hermanos? Entonces, cuando hablamos de promesas o de promesa, yo pregunto, ¿cuál es la bendición de Abraham? Los carnales, los sensuales, los que no tienen el Espíritu de Dios, los que no tienen luz, dicen el dinero, la fama, el poder, el buen nombre, las tierras, casas, aviones, autos de lujo, una familia grande y numerosa. Pero la Biblia enseña que la bendición de Abraham es la justificación gratuita que se obtiene en la cruz. La bendición es la justificación por fe. Esa es la bendición más gloriosa y más grande que un hombre o una nación pueda poseer. El famoso predicador Spurgeon predicaba que la promesa de Abraham era que el hombre culpable sería declarado justo por confiar en el Hijo de Dios. Un hombre que vivió allá en los 1800, 1700. Fue un predicador excelente. Lea sus libros, que son muy edificantes. Gálatas 3:8 dice, y vamos allá. Esto está poderoso. Muy edificante estos estudios para aclararnos muchas cosas. Gálatas 3:8. Y la Escritura, previendo, esto quiere decir viéndolo antes, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, predicó antes el evangelio a Abraham, diciendo, en ti serán bendecidas todas las naciones. Aquí está claro. La promesa era el evangelio en su forma anticipada. El evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo. En eso es que todas las naciones son bendecidas. No en la plata, ni en el oro, ni en el carro, ni en el avión. Todo eso es estupidez. Gálatas 3:14. A fin de que la bendición de Abraham viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Poderoso. Es decir, la bendición prometida no es riqueza ni herencia terrenal, sino la justificación por fe en Cristo.
el don del Espíritu Santo como sello de esa justificación. Miren, yo les voy a decir una verdad. No hay regalo, no hay don más grande que ser el templo del Espíritu Santo. Porque eso te habilita para todo, espíritu, alma y cuerpo. Sin el Espíritu Santo no somos nada, no podemos hacer nada. Y cuando estamos en Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesucristo. La verdadera herencia de Abraham no son las cuentas del banco, no son las tierras ni las arenas de Canaán, sino la justificación por fe en Cristo. Esa fue la visión que alegró a Abraham. Esa es la promesa que Pablo defiende allá en Gálatas capítulo 3, versículo 16. Y esa es la buena noticia que hoy les estoy predicando, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Miren, yo no quería meterme en este tema porque quiero enseñar de Sara y Rahab. Pero si yo no explico algo adicional de este tema, entonces no estaría completo y quedarían muchas lagunas y yo no estaría conforme. Entonces, yo quiero explicar un poco más, aunque quizás no pueda hablar más de Sara, de Rahab y otros asuntos, pero lo hablaré en otra ocasión. Pero yo quiero explicar más detallado de esto que estamos conversando, porque siento que es la dirección del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles fueron las promesas en Génesis? Allá Dios le dio varias promesas a Abraham. Una tierra, una descendencia numerosa, ser bendición para las naciones. Todo esto está en Génesis capítulo 12 y en el 22, usted puede ir ahí a leerlo. Un heredero de su simiente, por medio del cual serían benditas todas las naciones de la tierra. De todas estas bendiciones y de todas estas promesas que he mencionado, la más grande y eterna es la cuarta, donde dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se encuentra en Génesis 22. Entonces, los falsos maestros toman Génesis capítulo 12 y capítulo 22 literalmente, pero no Pablo. Jesucristo le enseñó a Pablo su verdadero significado. Pablo, en Gálatas 3:16, aclara que la simiente no es Israel en general, sino ni muchos descendientes, sino una persona específica, Cristo. Y ya lo hemos enseñado. Por eso, la promesa que es a través de Cristo vendría la bendición de salvación para todas las naciones, no solo para los judíos, sino para todas las naciones.
en Cristo. Y en Gálatas 3:14 escribió a fin de que la bendición de Abraham viniese a todos los gentiles, que esto ya también lo mencionamos. ¿Se ha hecho usted entonces, leyendo todas estas cosas, se ha hecho usted la siguiente pregunta alguna vez? ¿Qué fue lo que vio Abraham cuando Jesús dijo, Abraham se gozó de ver mi día y lo vio? Estaba diciendo que Abraham entendió por revelación que de su descendencia vendría el Redentor del mundo. Entonces, en el sacrificio de Isaac, vio un retrato del sacrificio de Cristo. En el cordero provisto en lugar de Isaac, vio la provisión de Dios, Cristo en la cruz. Y en la promesa de la simiente vio que no sería una multitud la que salvaría al mundo, sino uno solo, Cristo. Todo esto ocurrió en la vida de Abraham. Y entonces, para finalizar este pensamiento y para no volverme repetitivo, la promesa central fue que de Abraham nacería una simiente, Cristo, que en él todas las naciones serían bendecidas y que esa bendición es la salvación y el Espíritu Santo para todos los que creen. Esa es la bendición. Fíjense que a Abraham no le alegró tanto la tierra, ni la descendencia física, ni las riquezas. Su gozo, dijo Jesucristo, fue Cristo. Su gozo fue la salvación para el mundo entero. En otras palabras, la promesa es Cristo mismo, mis queridos hermanos y amigos. Además, muchos no saben esto, pero Abraham nunca fue heredero de la tierra de Canaán. Él vivía como un peregrino de un lugar a otro en tiendas. La única tierra que Abraham era dueño, de la única tierra que fue dueño, fue de la cueva que compró para sepultar a Sara, su esposa. Pero Abraham nunca tuvo la tierra de Canaán, porque la tierra de Canaán es esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, la ciudad celestial, la nueva Jerusalén que viene de arriba. Alabado sea su nombre. La Canaán, la tierra prometida. Alabado sea su nombre. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? ¿Entienden todo esto? Esto está poderoso. Nunca fue heredero de nada, sino que tenía su mirada puesta allá. Hay maestros que para distorsionar el evangelio dicen, a los judíos dicen, dicen así, miren, los judíos son ricos, les siguen las bendiciones de Abraham. Y Jimmy Swaggart dijo que todas las bendiciones de Dios nos llegan por la cruz. Él siguió diciendo, Dios suple,
pero equiparar bendición de Abraham con prosperidad garantizada deforma el evangelio. Cuando hablamos así de esta manera, estamos deformando el evangelio de Cristo. Spurgeon predicó en una ocasión y dijo que Cristo es el tesoro, y añadió: Dios prueba a algunos con pobreza y a otros con prosperidad, pero la verdadera riqueza es estar en Cristo y ser libre de la avaricia, porque la codicia compite con la fe. Esto está poderoso. El creyente tiene que tener cuidado en confundir abundancia con salvación. Decir que los judíos tienen dinero por la bendición de Abraham es un estereotipo, porque a lo largo de la historia hay judíos pobres, de clase media y ricos, como en cualquier pueblo. Generalizar riqueza como señal automática de pacto o bendición es antibíblico y diabólico. En el Antiguo Testamento hubo justos santos que fueron pobres y necios que eran ricos. En el Nuevo Testamento, la verdadera bendición se mide en Cristo y por el fruto del Espíritu, no por patrimonio, no por tener una herencia, no por tener un avión, no por tener una corbata hecha en Hialeah. ¿Entienden, mis queridos hermanos y amigos? Gálatas 3:10 dice: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Lo voy a dejar, voy a decir esa frase nada más. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Y después 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Esto significa que aunque los judíos tengan herencia, historia, cultura y aún riquezas, si rechazan a Cristo, permanecen bajo maldición del pecado. La bendición de Abraham no se transmite automáticamente por sangre o apellido, sino por fe en Cristo. La incredulidad, el no creer en Cristo, cancela cualquier privilegio natural. Sin Cristo, incluso un hijo de Abraham está bajo juicio, no bajo promesa. Sin Cristo no hay bendición, aunque alguien nade en una piscina de oro. Sin Cristo no hay bendición, sin Cristo no hay promesa. En Cristo es que está la bendición y la vida eterna, el perdón de pecado, el lavado de la sangre, el lavado del pecado por la sangre de su Hijo Jesucristo. O sea, de que el que rechaza a Cristo está bajo maldición. Haya nacido en una cuna de oro, si no está en Cristo, está perdido. Da que reconoce
que Dios prometió tierra y prosperidad nacional. Pero esas promesas quedaron condicionadas a la obediencia y el rechazo al Mesías los dejó sin derecho legal a la bendición plena. Kanye West, el griego de Gálatas 3, dice él que deja claro que la bendición no es múltiple ni genérica, sino singular en Cristo. Fuera de él reina la maldición, dice Kanye West. El judío que rechaza a su Mesías es como un heredero que rompe el testamento. Ha tirado su derecho con sus propias manos a la basura. Los judíos incrédulos pueden tener oro, fama y poder, pero sin Cristo siguen bajo la maldición. El verdadero hijo de Abraham no es el que desciende de su carne, sino el que cree en su simiente, Cristo el Señor. Y como Pablo, tú y yo amamos a Israel y oramos por su salvación, porque sabemos que solo en Cristo está la vida. Solo en Cristo está el perdón de pecados. Solo en Cristo está la regeneración. Solo en Cristo hay Espíritu Santo. Alabado sea su nombre. Solo en Cristo hay justificación. Solo en Cristo. Cristo es el heredero legal de las promesas. Y todo el que cree en Cristo es contado como simiente de Abraham. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Entonces, ¿qué de toda esta historia en el Antiguo Testamento? Que Dios a través de familias, de la historia, Dios estaba dando señales, simbolismos y tipos de lo que iba a ser. Isaac fue solo un tipo de Cristo. Isaac fue el hijo de la promesa, nacido milagrosamente del vientre estéril de Sara. Por eso Sara es importante en todos estos estudios. Pero Isaac no era la promesa final, sino un adelanto profético de la simiente verdadera, Cristo. Por eso Pablo no dice, Isaac es la simiente, sino Cristo es la simiente. Isaac fue la sombra, Cristo es la realidad. Hermanos, qué poderosa es la palabra de Dios. Yo quisiera que todos ustedes comprendieran todo esto. Así se les va a aclarar muchas dudas y muchas cosas que tienen, que nos enseñó la religión, que nos enseñaron los maestros judíos para confundir a la iglesia. Yo he conocido a cristianos que creen que los judíos que rechazan a Cristo son más bendecidos que el mismo cristiano que ha creído en Cristo. Yo he conocido a cristianos que recurren al judaísmo para ser bendecidos. Y esto es una desgracia que se ha metido en la iglesia, que quieren rebajar el cristiano. Alabado sea el nombre de Jesucristo. A Dios le encanta hablar por tipos, señales, nombres, parábolas, ilustraciones, historias, profecías y mil cosas más. Si Cristo es la simiente, entonces las promesas hechas a Abraham nos llegan a nosotros a través de Cristo.
no es a través del pueblo judío ni de la nación de Israel, sino de Cristo. No heredamos bendiciones por genealogía ni por guardar la ley, sino por estar en Cristo. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Así que Sara puede ser llamada madre espiritual de los creyentes porque en su vientre nació la línea de la promesa que culmina en Cristo. ¡Qué poderoso es el Señor! ¡Qué poderoso es el Señor! Yo creo que ya los voy a dejar con este tema. Va a haber un número 3 para poder completar este tema porque me profundicé mucho en lo que es Abraham y la nación de Israel y no pude abarcar todo lo que quería decir. Y ya creo que es suficiente. He estado hablando por 1 hora y unos minutos. Entonces, Sara, como madre espiritual de todos los creyentes, es una mujer poderosa de la fe. Y yo quiero hablar de ella y enseñar de ella para que nosotros imitemos su fe. Tengo mucho de qué hablar sobre esto. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones para todos y que tengan un maravilloso día.